Les bendiga. Es una bendición estar en casa, ser invitado por mi mamá, por su pastora. Estoy agradecido con Dios por este día también, que es de festejo, de celebración, por este día especial para los padres. Así que puede tomar su lugar, tome su asiento. Doy gracias a Dios también por la fortaleza que Dios da a su pastora, a mi mamá. Es ejemplo para nosotros también. Nos preocupamos de pronto mucho con respecto a lo que ella siente, pero yo he sido asombrado de la fortaleza que el Espíritu Santo le ha dado para poder hablar incluso de su esposo. Y han sido meses así muy nostálgicos porque pues prácticamente viene mayo, viene su cumpleaños y después viene junio y de repente Día del Padre, y es así como que ay Señor, uno tras otro. Pero gracias a Dios porque Dios nos fortalece, ¿verdad? Y tenemos siempre un grato recuerdo de lo que nos dejó como legado, y esto siempre va a estar así. Siempre vamos a estarlo recordando con sus frases, con sus dichos, con sus anécdotas, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, porque de todo aprendemos, de todos, ¿verdad? Siempre dejamos un rastro, una huella. Gracias a Dios que su palabra nos enseña a distinguir y no exaltar al hombre como tal, como si fuera quien de él mismo surgiera lo bueno o la bondad de Dios, sino que dice su palabra que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras, y dice y glorifiquen al Padre. Amén. Así que glorificamos al Señor por habernos dado un hombre que fue obediente hasta el final y honró a Dios, y eso es un buen ejemplo que podemos ver de él. Así que esta tarde ya me gozo también en estar con ustedes después de un tiempo de no poderlo hacer, y esa es una libertad que se nos ha dado, que tenemos que valorar, que tenemos que cuidar mucho, porque sabemos bien que hay ciudades todavía que no gozan de esta libertad, de esta oportunidad de congregarnos, y es un gozo el poderlo hacer también con ustedes. ¿Qué le parece si va conmigo a 1 Corintios capítulo 16? Y quisiera tomar 5 consejos que Pablo le ha dejado a la iglesia de Corinto, y que yo sé que serán de bendición para usted, varón, padre de casa, también para usted, hermana, que los puede aconsejar a su esposo, a su marido. Para ti, joven, también podemos ver la aplicación de la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Dios se dirige hacia todos nosotros. Así que 1 Corintios capítulo 16, y vamos a estar leyendo el verso 13 y el verso 14. Amén. 5 consejos que los vamos a aprender de memoria en esta tarde. Dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Lo repite conmigo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le decimos: Señor, en esta tarde, gracias por estar en tu casa, gracias, oh Dios, por este privilegio de compartir tu palabra, de escuchar, de alimentarnos, oh Dios. Sea tu palabra, Señor, como esta preciosa semilla que es almacenada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos consuelas, nos abrazas. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, oh Dios, porque no nos has dejado huérfanos, sino vendrás de nuevo con nosotros, oh Dios. Gracias te doy por esta oportunidad
por este privilegio de compartir tu palabra con mis hermanos en este lugar. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos de entender un poco el contexto, de lo que estamos leyendo. Dios envió palabra a Pablo, lo escogió para su ministerio y es llevado a una región de una ciudad llamada Corinto, que es una ciudad inmoral, es una ciudad donde el pecado abundaba, pero donde sobreabundaba la gracia y la misericordia del Señor. Dios le dijo a Pablo: ve a esa región porque ahí tengo mucho pueblo. Es Corinto, un lugar, un campo misionero que era difícil, el área era complicada. Quizás no era un lugar donde nosotros pudiéramos escoger ir, pero a Dios le plació mandar a Pablo a la ciudad de Corinto. Y eso es una bendición, el poder ser guiado por su Espíritu a lugares donde a Dios le place que estemos y haciendo lo que a Él le ha placido darnos para hacer, que es compartir su palabra. Así que Pablo va a esta región y establece una congregación ahí, pero se tiene que ir, y al tiempo llegan avisos a Pablo de que la ciudad está pasando, de que la congregación está pasando por situaciones difíciles. Es entonces que Pablo escribe esta carta y da algunos consejos y exhortaciones. Él empieza hablando precisamente de la perspectiva que tiene Dios de la iglesia de Corinto. Si usted lee esta primera introducción de este libro, se da cuenta que Dios llama a la iglesia de Corinto a los santos, a la iglesia de Dios, a aquellos que están llenos de dones y aquellos que están esperando solamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así le llama Pablo. Y esa es la perspectiva de Dios de una iglesia que desde el punto de vista humano sería la iglesia más pecaminosa e inmoral, pero desde la perspectiva de Dios es la iglesia santa, separada para Dios. Así que Dios siempre nos ve de una manera muy distinta a la situación que nosotros vemos de la iglesia actualmente. Nosotros podemos decir, están fríos, y Dios no deja de quitar el dedo del renglón diciendo, son mis hijos y yo los he escogido, son mis ovejas. Amén. Así que Pablo entiende que llega a un lugar también donde están sucediendo cosas de división. Algunos dicen por ahí que eran de Pablo, algunos eran que de Apolos, algunos de Cefas, que es Pedro, y algunos decían, soy de Cristo. De alguna manera estaban como diciendo, yo no soy de ningún hombre, soy de Cristo, pero ellos tenían el nombre correcto, la actitud incorrecta, porque Pablo les llama también que son un grupo que está haciendo a un lado a sus propios hermanos. Por eso Pablo llega a una iglesia, o les aconseja a una iglesia que está pasando división, que no hay madurez. Les explica que deben de ser y que somos colaboradores de Dios, que nadie debe de gloriarse. Les explica acerca del ministerio de los apóstoles. Estoy dando un contexto de todo el libro de Primera de Corintios. Les habla incluso de un caso de inmoralidad que estaba sucediendo dentro de la iglesia y cómo ellos tenían que tomar cartas en el asunto, y se asombraba Pablo de que los hermanos estaban bien relajados cuando no deberían estar relajados, porque todo cuanto sucede hacia adentro está afectando el cuerpo y tenían que reaccionar ante esta situación. También les exhorta y les dice que hay situaciones que están sucediendo dentro de la iglesia, que esta iglesia tiene que arreglar sus asuntos internos antes de acudir ante las leyes civiles, antes de demandar al hermano. Pablo entonces está exhortando a una iglesia que está en mucho conflicto. Si usted lee toda la carta de Primera de Corintios, es destapar el corazón de la iglesia, es descubrir qué hay dentro de una iglesia en su problemática y en su función. ¿Por qué eso nos ha dejado Primera de Corintios? Porque precisamente en esos tiempos
como somos seres humanos faltos, con errores, con inmadurez, también la iglesia tiene sus propios asuntos que arreglar. ¿Decimos amén? ¿Estamos conscientes de esto? Estamos peleando entre los débiles y los fuertes, entre los maduros, entre los inmaduros, entre los niños y entre los adultos. Y siempre hay entonces que limar y que arreglar en amor. Por eso Pablo les exhorta. También había este asunto de los problemas del matrimonio que usted puede leer también en 1 Corintios. Ellos tenían también problemas con respecto a lo sacrificado, a los ídolos. Ellos comían de pronto, y Pablo les exhorta y les dice que no deben de ser piedra de tropiezo para su hermano. Les habla acerca de los derechos de un apóstol, les amonesta en contra de la idolatría, habla acerca del atavío de las mujeres, habla del abuso de la cena del Señor, de la institución como tal de la misma, de los peligros de tomar la Santa Cena indignamente. Habla 1 Corintios también de los dones espirituales, habla de la preeminencia del amor. Encontramos en esta primera carta este verso que se ha usado muy románticamente: el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pablo les habla acerca de las ofrendas también para los santos, habla de sus planes de visita, pero también culmina esta carta con saludos, sus saludos finales. Pero en esos saludos finales está incluyendo este verso 13 y este verso 14 de 1 Corintios 16. Así que estamos leyendo la parte final de esta carta. Por eso es que Pablo no quiere dejar todas las cosas relajadas, sino quiere dejar las cosas bien listas. Por lo tanto, el primer consejo que les da, les dice: velad. Voltee con su hermano, aunque esté un poquito lejos, dígale: velad. La palabra griega de esta misma palabra velad es Gregorio. Así que voltee con su hermano, dígale: Gregorio. Y si usted conoce un Gregorio, el significado de Gregorio es vigilante, despierto, goyito o goyita. Si alguien lo anda investigando, dígale: usted anda muy Gregorio conmigo, ¿no? Últimamente te he visto muy goyita conmigo, muy vigilante conmigo. De ahí viene este nombre de Gregorio, pero es estar alertas, activar todos nuestros sentidos, estar diligentes, estar despiertos. Hay dos sentidos de esta palabra velad. Una es en el sentido escatológico. Se nos ha dicho que tenemos que velar y que tenemos que orar. Mirad, velad y orad, se nos ha dicho. Porque no sabemos el día en que nuestro Señor viene y nos ha de encontrar o dormidos o despiertos. No solamente habla de estar prestos físicamente, despiertos en un sentido físico para estar leyendo y orando, pero es más un despertar en lo espiritual. No se preocupe, porque usted sabe que el Señor vendrá y a algunos los va a agarrar dormidos, claro, pero ¿qué? Físicamente. No es que usted se tenga que desvelar todos los días porque Dios le dijo vela y estás ahí precisamente con los ojos tratando de esperar el día del Señor. Tienes que descansar. Dios también nos ha bendecido con el descanso. Y oren por aquellos que no hemos podido descansar porque de pronto viene el insomnio y nos hace estar de vela más tiempo del que queremos. Pero en el sentido escatológico se nos ha dicho, por ejemplo leemos en Mateo 24, 43 y 45, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis.
va a venir. ¿Cristo viene? Un pasito más. Cristo viene. Amén. ¿Sabemos cuándo vendrá? ¿Hay señales antes de su venida? Sí. Pero no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero si Él prometió, Él cumple. Y mientras Él venga, tenemos que velar. Mientras Él venga, también tenemos que hacer algo. Voltea con tu hermano y diga: mientras Cristo venga, ponte a hacer algo. Porque hubo una predicación hace años que decía: deje de trabajar, deje de hacer todas las cosas, porque Cristo ya viene mañana. La gente, ¿qué hacía? Vendía sus casas, terrenos, salía al trabajo. No, mientras Cristo venga, tienes que mantenerte haciendo algo para hacer su voluntad, su ministerio sobre tu vida. Se nos ha indicado entonces que tenemos que velar. Lucas 12, 35, 40 dice: ested ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Para que alguien reaccione enseguida, tiene que estar ¿qué? Bien despierto. ¿Por qué no me abrías? Es que estaba dormido. Que no te escuché. Fíjate, en Cantares nos dice que esta novia, en capítulo 5, verso 2 al 8, dice: la novia estaba dormida e indispuesta para abrir la puerta de su amado. Por cuanto se levantó, para cuando ya se había levantado, su amado ya se había ido. Lo busqué, dice, y no lo encontré. No encontré al que ama mi alma. Tenemos que estar entonces ¿qué? Despiertos. Estad despiertos, alertas, vigilantes, cuidadosos. Ahora, no solamente se nos dice que estemos despiertos en el sentido escatológico, en el sentido de que Cristo viene. Fíjate, déjenme les leo algo que no leí en la mañana. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Eso dice Apocalipsis capítulo 16, verso 15. No solamente en el sentido escatológico tenemos que velar, sino también en el sentido de estar despiertos ante las acechanzas del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero antes de eso dice: sean sobrios y velad. Una vez más, estar listos, despiertos. Tenemos entonces que el enemigo usa estrategias, argumentos, doctrinas, falsos maestros que se vienen a meter en el rebaño del Señor. Algunos son ataques externos, pero por desgracia de pronto hay ataque interno. Pablo lo entendía bien en Hechos capítulo 20, del versículo 29 al 31 dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les decía: vela, mantente despierto, porque yo sé que cuando yo me vaya, él se está despidiendo en este capítulo, van a venir lobos rapaces de afuera. Pero dice también: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y en estos días hay muchos vientos de doctrinas erróneas que contradicen ¿qué? La palabra del Señor. Por lo tanto tenemos que estar ¿qué? Velando, despiertos. En el Getsemaní vemos a Jesús velando
mientras que los discípulos están ¿qué? Roncando, dormidos. Y esa es la imagen de pronto de la iglesia, pero la enseñanza es la misma, que mientras Él está velando hay algunos que están dormidos, y la exhortación sigue siendo la misma: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hemos entendido esta parte, pensamos que la vida cristiana y la vida espiritual es un juego, cuando dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todo este séquito de maldad en las regiones celestes, que es una lucha constante. Por lo tanto, tenemos que estar firmes en esa firmeza y en esa fortaleza que proviene de Dios, pero también vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo. Amén. Esto no es un juego, esto es la vida real del cristiano. Y ahora sí que, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Cristiano que también se duerme, de pronto el que estaba aquí con nosotros ya no está, porque fue movido de una corriente doctrinal errónea. ¿Por qué? Por falta de estar despierto. Así que el primer consejo es: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate. No es el tiempo de estar dormido espiritualmente, relajado, indiferente, porque a veces estamos así, mientras que Cristo nos enseña que tenemos que estar velando y orando. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mantengamos todos los sentidos activos para ver lo que Dios nos ha enseñado. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted no le puede dar unas cachetadas al león y sentarse a dormir. Tiene que estar ¿qué? Despierto. Despiertes, hermano. Tienes que estar alerta, vigilante, cuidadoso, custodiando, protegiendo ese lugar que se te ha dado. Tienes que estar cuidando esa posición. Pero por desgracia, de pronto estamos despistados y no podemos llegar ante la presencia del Señor diciendo: ay, es que no me di cuenta. Cuando de pronto sí nos damos cuenta, o a veces estamos ocupados en otros asuntos, más ocupados en las cosas nuestras y en hacer nuestra voluntad que en el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. A veces yo sé que estamos desanimados también. No puedes poner a nadie, no puedes enviar a alguien a la guerra desanimado o apático o indiferente o descuidado o desatendido, o a alguien que desestime lo que se le ha dado, negligente, indiferente, conformista, frío, relajado, confiado. Todos esos antónimos de velad. A veces estamos en esta postura. Mi hermano, ¿estás orando? No. ¿Qué estás esperando? Hay una frase que dice: estás viendo la tormenta y no te hincas. Estás viendo la situación y no estás clamando. ¿Qué estás esperando? ¿En quién estás confiando entonces? Hermano, ¿estás leyendo la Biblia? No. ¿Qué estás esperando? Tienes que estar despierto, tienes que velar, tienes que estar firme. Amén. Segundo consejo: permanece firme en la fe, estable, no se mueve, porque estás apoyado en la fe, estás apoyado en Cristo. Habla de perseverancia, de fidelidad. Pablo usa estos términos constantemente.
a la iglesia de Gálatas les ha dicho: firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En Filipenses ha dicho que deben de estar firmes en un mismo espíritu. En Filipenses 4:1 también dice: estad firmes en el Señor. Y en 2 de Tesalonicenses 2:15 dice que deben de estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Tenemos que estar ¿qué? Firmes. Miren, estos consejos suenan militares, ¿sí o no? Pero trata de poner a alguien que no ha despertado firme. No puedes. Se te va a dormir, se te va a agachar. No recomiendo que te duermas de pie. Vas a caer. ¿A quién vas a poner firme? Aquel que está despierto. ¿Ya despertaste? ¿Estás despierto, mijo? Ok, firmes, mantenga su posición. Pero no quieras poner a nadie firme, sino primero levántanos en el nombre del Señor. Levántate, soldadito, decía mi papá antes de ir a la oración al desierto. Y ahí estás con, dice el hermano Carlos Adame, con ese espíritu de sabanás, ¿no? Con esas sábanas que no te puedes quitar, con esa cobija que te está pesando y está diciendo: oración, ¿es en serio? Son las 5 de la mañana, me tengo que levantar a orar, ¿es en serio? Y ahí estaba papá, soldadito, vámonos a orar. Ay, no es cierto. Es una lucha, ¿sí o no? ¿Pero qué buscaba? ¿Simplemente incomodarme? No. Me estaba preparando. ¿Por qué? Porque sabía que el día malo llega y tenemos que estar ¿qué? Firmes. Hermano, no es el tiempo de doblar nuestros esfuerzos. Tenemos que redoblarlos. No es de bajar la guardia, es de mantenerla y de seguir luchando y seguir peleando. Pero Dios está con nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que, hermano, despiértate y ya desde el momento que estás despierto tienes este ánimo y esa fortaleza del Señor para estar de pie. Porque los dardos del enemigo buscan que abatirnos. La persona abatida viene a estar de una postura de pie a estar derribado. A veces nos decimos así: me siento abatido. Es porque estamos ¿qué? Decaídos. ¿Y qué dardo el enemigo está usando? El desánimo, el desaliento, el desapego. Ya no voy a luchar por él, ya no voy a orar por la hermana, ya no voy a hacer esto, mi ministerio que lo hagan otros, yo ya no tengo fuerza. Y entonces ¿qué? Nos dormimos. Si yo bostezo ahorita, más de alguno de ustedes va a bostezar conmigo. Es correcto. De repente la iglesia está así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Dormidos, apáticos, indiferentes. Ahí les tiene uno que decir: ¿cuántos dicen amén? Papá decía: ¿cuántos sienten decir amén? ¿Verdad? Despiértate, ánimo, Dios está contigo. ¿Dónde está tu vela? ¿Dónde está tu guarda? Se te ha puesto a velar en una posición, sobre todo aquellos que Dios les ha concedido una familia. ¿Estás velando en tu casa o estás relajado? No pasa nada, que a mis hijos los eduquen otros. Despiértate, ya estuvo bueno, porque el enemigo no anda tentándose el corazón, porque no tiene corazón, porque va a entrar sutilmente, dando pasitos, y tú tienes que estar bien despierto y bien firme en la palabra del Señor para que puedas resistir, para que puedas mantenerte. Escucha bien, no se te ha pedido que andes buscando demonios que vencer,
Porque los demonios, Satanás fue humillado, fue despojado en la cruz del Calvario. Amén. Pero se resiste y anda buscando, como león rugiente, busca a quien devorar, y es cobarde porque ataca siempre a los más débiles y busca en los fuertes cómo entrar. Pero dice su palabra: diga el débil, fuerte soy, porque Cristo está con nosotros. Amén. Así que tenemos que estar firmes, porque el enemigo entra y ha entrado en esos días con falsos maestros y falsos cristos y falsos profetas. Algunos dicen van a hacer señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Fíjense qué alertas tenemos que estar, porque sutilmente de pronto te topas con un hermano que ya no habla de la palabra, habla lo que dijo fulanito de tal. Y aunque suene muy a veces acorde, está contradiciendo todo lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Tenemos que estar firmes en la fe, que es la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis de todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. Segunda de Timoteo 4:1-5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, despierta, permanece en la fe de la palabra del Señor, busca constantemente meditar en su palabra, ora antes de leer. Y el tercer consejo suena solamente exclusivo para varones, porque así lo dice: portaos varonilmente. ¿Dicen amén los varones? Amén. No dice portaos como machos. Pórtense varonilmente. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque esto habla de madurez. Hermano, un niño, por más que lo vistas de soldado, se va a ver bonito para la foto, pero no lo vas a poder mandar jamás a una guerra. Solamente los maduros, aquellos que han sido seleccionados, solamente aquellos que están listos, firmes, fuertes, van a la guerra. ¿Estamos conscientes de ello? Pero no todos estamos, y todos estamos en un proceso de santificación, y hay muchos todavía niños entre nosotros, y tenemos que ser pacientes con ellos, pero ir madurando y creciendo en la fe. La palabra del Señor nos hace maduros, nos hace perfectos, listos para toda buena obra. Amén. No tiene que ver a veces con la edad. Hay personas mayores que en un sentido espiritual siguen siendo inmaduros, y hay niños, hay jóvenes que precisamente por esa búsqueda, ese conocimiento de Dios, los consideras incluso más maduros que otros. Pablo les llamó así en Corintios 3:1. 1 Corintios dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero en Efesios 4:13-15, ahora debemos entender que sí hay niños que acaban de llegar a la iglesia, que necesitan esa leche espiritual,
no adulterada. Pero hay unos que ya tienen colmillos. Hay unos que tienen ya dientes, que pueden y deben de ya estar comiendo carne y siguen pidiendo leche, porque nos hace que más cómodos, porque queremos restarle el compromiso. Hermano, todavía no estoy listo. ¿Cómo no? Si tienes cuántos años de formación, te sabes toda la Biblia ya. Ya alguno de ustedes podría ser maestro, dice la palabra de Dios, pero siguen todavía sin tomar responsabilidad. Dios también te habla a ti, nos habla a nosotros. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Así que, consejo número 1 es que despierta, vela. Número 2, permanece firme en la fe. Tercero, pórtate varonilmente, maduramente. Pablo está diciendo a los hermanos: maduren, crezcan. Todos estos problemas que acabo de exhortarles vienen precisamente porque ustedes no han madurado y ustedes necesitan madurar. Pero no podemos adelantar procesos en cada uno de nosotros. Es necesario un tiempo. ¿Estamos conscientes de ello? A veces le hablamos a un hermano como si ya tuviera la experiencia que tú tienes, y no, tienes que ser paciente y esperar ese tiempo. Amén. Pero tenemos que comportarnos varonilmente. Ahora, también se dice que Pablo le está diciendo a una iglesia que carece de figuras varoniles en la iglesia. Y oremos porque la tendencia de estos últimos días es precisamente la ausencia de los varones en la iglesia. Quienes están activos o activas son mujeres jóvenes y niños. Y los varones brillan por su ausencia. Tienes que portarte varonilmente, porque dice la palabra de Dios que la mujer es un vaso que frágil. Imagínate en la casa 2 vasos frágiles. Si hay un vaso frágil, uno tiene que ser ¿qué? Fuerte. Tiene que mantener una postura. Amén. Tienen que edificarse, tienen que amarse, porque dice la palabra del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso incluye ¿quién? Tu esposo, a tu esposa. Tienes que tomar ese rol que se ha perdido, que se ha diluido, y que para muchos varones, por desgracia, ha sido más cómodo esconderse debajo de las faldas de su esposa, porque les hace más cómodo que dar un paso al frente y recibir ese compromiso. Fíjense bien, en el Edén, ¿qué pasó? Vemos que la mujer tiene este diálogo con la serpiente, toma de ese fruto, come, lo da a Adán. Pero cuando Dios llama, Dios no le dice: Eva, ¿dónde estás? Sino que le dice que: Adán, ¿dónde estás? Y desde ahí empezaron ¿qué? Las excusas. La mujer que me diste, ella fue la enviada de Satanás. Y la mujer dijo: la serpiente que tú creaste. Pero había siempre una culpa. Adán le está diciendo: tú tuviste la culpa porque hiciste esa mujer que tú creaste. Yo no la creé, tú la hiciste. La mujer dijo: la serpiente me engañó. Y desde entonces están así, apuntándose unos a otros. Tú tienes la culpa.
Pero nadie da un paso al frente y dice, he de comportarme varonilmente, maduramente, decir, yo tengo la responsabilidad de esto. ¿Para qué? No para hacerte la víctima, no para cantar cantitos ahí de pobrecito de mí y nadie me quiere. No, asumir una responsabilidad es pedir perdón y también recompensar el daño que has hecho y buscar la manera de reconstruir aquello que has derribado. Y te va a costar quizás el doble, pero es necesario hacerlo porque es la enseñanza de Dios para nuestra vida. Amén. Así que habla en muchos sentidos, pero hermano, vela. Hermano, permanece en la fe. Hermano, pórtate maduramente. 4, esfuérzate, sé fuerte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuente de la fortaleza no proviene de nosotros, sino una fortaleza que proviene de parte de ¿quién? Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Tenemos que estar firmes. 2 Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hebreos 10:37-39, me gustan estos versos. Sí, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Amén. Y por último, hagan todo con amor. Si estás velando, hazlo con amor. Si estás luchando, hazlo con amor. Si estás reprendiendo, hazlo en amor. Pero eso es un ingrediente que no debemos de dejar como iglesia. Él nos ha dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo en esta misma carta dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El amor es el vínculo perfecto, pero muchas veces es descuidado en nuestra labor, en nuestra tarea cristiana. ¿De qué te sirve estar bien capacitado si estás pasando tu vida cristiana humillando a otros porque supuestamente tú sabes más que tu hermano? No sirve absolutamente de nada. Tenemos que partir desde el amor. Por eso es que Pablo termina con este consejo. Estos 5 consejos incluye el ingrediente especial. Si tú cocinas con amor, sabe más distinto que con odio. Amén. Tenemos entonces que aprender estos 5. Repite conmigo: velad, permanecer en fe, portarnos varonilmente, esforzaos, haced todo con amor. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta tarde? Y le damos gracias a Dios por su palabra, estos consejos, que tenemos que aplicarlos y también los podemos dar a otros. Amén. Llegue a su casa y dígale: mira, te tengo 5 consejos. Mantente despierto, mantente firme en la fe, madura, esfuérzate, sé valiente, Dios está contigo. Pero todo cuanto tú hagas incluye amor en lo que haces. El ejercicio del amor también es reprensión, porque Dios al que ama corrige. No te relajes en esa área como padre. Te van a señalar, quizás la sociedad ahorita
tiene sus métodos, sus formas, pero Dios te ha enseñado realmente lo que es correcto. Yo lo aprendí del jefe cuando ahí entre el medio del partido de Chivas América apagaba la tele y decía altar familiar. Y a mí me caía gordo eso y decía, no puede ser exactamente este día. Pero ¿qué hacía? Darle prioridad a lo que es santo, darle prioridad a lo que es de Dios. Después de una reunión decía, paga esa tele, no la vas a prender. Duro, pero nunca se relajó. Quizás para muchos legalista o religioso, pero nos forja en nosotros, nos corrige en amor. Yo recuerdo que un día me castigó, yo estaba llorando ahí, de esas veces que te escondes y estás llorando ahí entre medio de las ropas y piensas que nadie te está viendo y tú estás diciendo ojalá me muera y cuando me muera todos me van a llorar. Recuerdo que llegó el jefe, se puso al lado de mí y yo lo miré de reojo. Yo estaba llorando porque siempre he sido llorando desde niño y todavía. Yo decía, ¿qué quiere el jefe todavía? Si ya me regañó, ¿qué quiere de mí? Pues que me deje llorar a gusto. Yo recuerdo que se sentó junto conmigo y me dijo, te tuve que castigar, te tuve que reprender, pero eso también me duele a mí. Y de repente estaba llorando conmigo y yo decía, ¿y este qué le picó? Pues si el regañado soy yo. Pero estaba que no estaba dejando que mi corazón lo viera con ojos de odio. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hecho con nosotros esto? Te corrige y en amor te está diciendo, ¿cuántas veces, mi hijo? Te he dicho que te mantengas despierto y te bajas a dormir otra vez. Una vez más, despiértate. Ahí estás, somnoliento, ahí andas como que me caigo y no. Pero te han dado alimento y no lo comes. Y el padre llega y te dice, pero ya comiste. No, por eso estás débil. Ve a la palabra. ¿Ah? Pero vino el enemigo y hablaste con el mero. No, en tus fuerzas no puedes. Como hijos podemos correr a los brazos de nuestro Padre Celestial. Amén. Y podamos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y Él está ahí para ayudarnos a nosotros. Su Espíritu Santo en medio de nosotros como pueblo. Amén. Y Él nos ha dicho, mío eres tú. Somos ovejas de su prado. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Podemos venir ante Él y decir, Padre, ayúdame. Me hundo como Pedro. Padre, he dudado, te he negado como Pedro. Señor, ha menguado mi fe. Me he relajado, me he dormido. He dejado de orar, he dejado de leer tu palabra. He dejado ese primer amor. He menguado, me ofendo de todo. Soy un niño que no he aprendido, que no avanzo, sino retrocedo y no crezco. Tengo años en la iglesia, pero sigo siendo el mismo. Ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a poder comer cada día de tu palabra y madurar y crecer, Señor. Y que tu amor inunde y plasme y sea ese perfume que está en todo lo que hago, Señor. No contienda, no con vanagloria, sino hacerlo todo de corazón para el Señor y no para los hombres. En amor, en humildad, en sencillez, glorificar tu nombre, Señor. ¿Cuántas veces te has sentado al lado de nosotros y has llorado con nosotros porque te compadeces, oh Dios? ¿Te acuerdas de que somos polvo? Y nosotros podemos reconocer, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos todos los días. Tú estás con nosotros, oh Dios, y en nosotros.
Y en ese tiempo, Señor, de ataque, es cuando más tu iglesia tiene que estar despierta. Es cuando más tiene que estar inmersa en tu palabra. Es cuando más madura tiene que caminar, porque esta guerra se ha declarado desde tiempo. Y de pronto nos sentamos solamente a ver, somos espectadores, cuando tú nos has capacitado para estar firmes y fuertes ante los dardos del enemigo, Señor. Tu amor nos envuelva, que tu Espíritu Santo nos envuelva, que podamos adorarte, Señor, siempre en espíritu y en verdad. Te adoramos, oh Dios, este día. Te adoramos a ti, Señor, porque podemos decir como esa oración que enseñaste: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, no nos has dejado huérfanos. Tú eres nuestro Padre. Has enviado tu Espíritu Santo que nos consuela y nos ayuda, y estará con nosotros hasta el fin. No estamos solos, no estamos huérfanos. Tú estás con nosotros y nos abrazas. Por eso te adoramos, oh Dios. 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 Adoramos al Señor. Adórale al Señor en esta tarde. Adórale